Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Prepárense porque hoy tenemos un tema que estoy segura va a generar muchísimo interés y, por qué no decirlo, también cierto debate. Estamos hablando de dos de los nombres más resonantes y queridos de la industria del entretenimiento turco, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Si lo han leído bien y el titular ya les habrá dado una pista más que clara, Hande Erçel revela por qué no trabajará con Kerem Bürsin. Esto es algo que muchos de nosotros hemos estado esperando, deseando, imaginando, y la noticia, aunque pueda ser agridulce para algunos, es contundente. Prepárense porque vamos a desgranar esta noticia hasta el último detalle, analizando las posibles razones que la propia Hande ha insinuado, el impacto que esto podría tener en sus carreras individuales y, lo más importante, lo que esto significa para nosotros, los fans que hemos amado verlos juntos en pantalla. Así que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle a ese botón de suscripción que tanto nos ayuda a crecer y a seguir trayéndoles contenido fresco, exclusivo y analizado con la pasión que nos caracteriza. Y por supuesto, no olviden activar esa campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. ¡Vamos allá! Como muchos de ustedes que son parte fundamental de esta comunidad, sabrán de sobra, Hande Erçel y Kerem Bürsin se convirtieron en una de las parejas más queridas y comentadas de la televisión turca, y su química trascendió la pantalla para cautivar a millones de corazones en todo el mundo. Sus personajes, Eda y Serkan en la exitosísima serie Sen Kalkapm, marcaron un antes y un después en la historia de las telenovelas turcas. La forma en que construyeron sus personajes, la complicidad, esa chispa que se sentía en cada escena, hizo que nos enamoráramos de ellos no solo como actores, sino como una unidad inseparable en la ficción. Desde entonces, los fans hemos estado anhelando una nueva colaboración entre ellos. La posibilidad de verlos juntos de nuevo ha sido un rumor constante, una esperanza que muchos alimentábamos con cada proyecto individual que anunciaban, buscando algún indicio, alguna pista que nos hiciera pensar en un posible reencuentro profesional. Sin embargo, hoy la noticia es contundente y directa. Hande Erçel ha hablado y ha dejado claro que, por el momento, no habrá una nueva unión profesional con Kerem Bürsin. Esto, por supuesto, ha caído como una auténtica bomba en el mundo del entretenimiento turco y especialmente entre su legión de seguidores. Pero, ¿cuáles son las razones detrás de esta decisión? Aquí es donde debemos adentrarnos con cuidado y atención. Si bien es cierto que las declaraciones directas de los artistas a veces pueden ser un poco ambiguas, formuladas con extrema cautela para evitar generar malentendidos innecesarios o controversias, en este caso, las palabras de Hande parecen haber sido bastante claras al respecto, al menos en los matices que se han filtrado. Se habla de diferentes factores que podrían haber influido en esta determinación, y es fundamental analizarlos uno por uno para comprender el panorama completo y tener una visión más profunda de lo que está sucediendo. Una de las razones más comentadas, y que sin duda es un factor de peso en la carrera de cualquier actor o actriz, es la búsqueda de nuevos desafíos y la evolución artística. Hande Erçel, después del enorme éxito y la proyección internacional que le supuso Sen Kalkapm, ha estado explorando activamente diferentes proyectos y géneros. Ha demostrado una versatilidad increíble en sus papeles posteriores, y es completamente natural que como artista en constante crecimiento desee salir de su zona de confort, probar roles radicalmente distintos, trabajar con otros compañeros de reparto, enfrentarse a directores con visiones diferentes y, en definitiva, seguir creciendo profesionalmente. Quizás una nueva colaboración con Kerem, por muy exitosa y querida que haya sido la anterior, podría haber sido percibida por ella como una repetición de fórmulas, algo que un artista en constante búsqueda de mejora y de expansión de su talento tiende a evitar para no estancarse. Pensemos en esto con detenimiento. Cuando un dúo actor-actor o actriz-actriz tiene un éxito rotundo y resonante como el que Hande y Kerem alcanzaron, existe una presión inmensa, tanto interna como externa, por repetir esa magia. Los productores, los ejecutivos de las cadenas, los agentes e incluso los fans, todos tienden a desear ver la misma combinación que funcionó tan bien. Pero para el actor, la novedad, la experimentación y la exploración son elementos cruciales para su desarrollo y para mantener viva la pasión por su oficio. Hande ha estado participando en proyectos que la muestran en facetas muy distintas a la de Eda, personajes con complejidades, con arcos dramáticos diferentes, y eso es algo que debemos aplaudir y reconocer. Si ella siente íntimamente que trabajar con
Rem nuevamente podría encasillarla en el rol que tanto amamos, o limitar su capacidad de explorar nuevos horizontes interpretativos. Su decisión de evitarlo tiene mucho sentido desde una perspectiva de desarrollo profesional a largo plazo. No se trata necesariamente de una falta de química o de afecto, que sabemos que existe, sino de una estrategia consciente para construir una carrera diversa, sólida y con proyección a futuro. Otro punto a considerar, y este es quizás más especulativo pero muy real y palpable en el complejo mundo del espectáculo, es el deseo de mantener su relación fuera de la pantalla separada de su vida profesional. Si bien al principio su romance floreció en el set, y para muchos de nosotros esa conexión genuina en la vida real fue parte del encanto y la magia de la serie, a medida que las cosas evolucionan en la vida personal de las personas, las dinámicas profesionales pueden cambiar. Quizás para proteger su relación personal de las presiones inherentes al mundo del cine y la televisión, o simplemente para darle un respiro a su dinámica, Ande prefiere mantener sus proyectos laborales como algo claramente separado de Kerem. No es raro que las parejas en la industria busquen esta separación profesional para evitar la presión adicional que conlleva trabajar juntos y ser escrutados constantemente, no solo en su desempeño actoral sino también en cada aspecto de su relación personal. La línea entre lo público y lo privado puede volverse muy difusa en este ámbito, y mantenerla clara puede ser una forma de salvaguardar la salud de la relación. Además, es fundamental recordar que las carreras de ambos han seguido caminos distintos desde Senkalkam. Ambos han participado en otros proyectos, han trabajado con diferentes elencos, han asumido roles desafiantes y han tenido sus propios éxitos individuales. Esto, inevitablemente, también puede influir en la decisión. Quizás las oportunidades que se les presentan individualmente no se alinean en este momento para una colaboración conjunta, o quizás ambos prefieren consolidar sus carreras por separado antes de considerar una posible reunión futura. La sinergia que tuvieron en su momento fue única y especial, y recrearla requiere condiciones muy específicas, un proyecto que realmente amerite su unión, y que quizás ahora mismo no estén presentes. El hecho de que estén forjando sus propios caminos y obteniendo reconocimientos por mérito propio es una señal de madurez profesional. Por otro lado, y esto es algo que a menudo se pasa por alto cuando hablamos de las relaciones entre artistas, las decisiones de trabajar o no trabajar con alguien no siempre son puramente personales o artísticas. Pueden estar influenciadas por factores de producción, agendas, contratos y hasta por las propuestas económicas que se les presenten. Tal vez las ofertas de proyectos que han surgido para ellos como dúo no han sido lo suficientemente atractivas, o no han cumplido con las expectativas artísticas, creativas o económicas de Ande o Kerem. O incluso puede que las productoras no hayan considerado que una nueva colaboración entre ellos sea el proyecto más rentable, adecuado o innovador en este momento particular de sus carreras. El mundo de las series y el cine es un negocio complejo, y las decisiones se toman considerando una vasta cantidad de aspectos, no solo la química entre los actores. Los números, el potencial de audiencia, el presupuesto y la viabilidad del proyecto son factores determinantes. Ahora hablemos de la reacción de los fans. Sé que muchos de ustedes, como yo, adoraban verlos juntos en pantalla. La química entre Ande y Kerem era simplemente palpable, y sus escenas juntos eran pura magia, momentos que se guardan en la memoria y que se repiten una y otra vez. Entiendo perfectamente la decepción que puede generar esta noticia. Es natural querer seguir viendo a nuestras parejas favoritas interactuar y crear historias entrañables. Sin embargo, creo que es fundamental recordar que ellos son artistas profesionales, y sus decisiones se basan en lo que consideran mejor para sus carreras y sus vidas. Apoyarlos individualmente celebrando sus logros por separado, reconociendo su talento en cada uno de sus proyectos, también es una forma muy valiosa de demostrar nuestro cariño y respeto por su trabajo. Además, y esto es importante, quién sabe qué nos deparará el futuro, las cosas cambian, las circunstancias evolucionan, las oportunidades surgen, y tal vez en algún momento, bajo las circunstancias adecuadas, con un proyecto que realmente les apasione a ambos y cumpla con todos los requisitos, podamos volver a ver a Ande y Kerem trabajando juntos. La esperanza es lo último que se pierde, y en el mundo del entretenimiento, las sorpresas están a la orden del día. Analicemos también el impacto de esta revelación en sus carreras individuales. Para Ande, esta decisión refuerza su imagen como una artista que busca la innovación. Oni que no le teme a los nuevos retos. Ha demostrado y sigue demostrando que puede brillar por sí sola, consolidándose como una de las actrices más cotizadas y talentosas de Turquía.
Esta declaración podría ser vista como una señal de su confianza en su propia capacidad y en su futuro profesional independiente. Está labrando su propio camino, eligiendo proyectos que la desafían y que le permiten explorar diferentes registros. Por el lado de Kerem, aunque él no ha hecho declaraciones explícitas al respecto en este momento, es probable que esta noticia también le permita a enfocarse en sus proyectos personales y explorar nuevas oportunidades sin la sombra de una expectativa constante de colaboración con Ande. Cada uno tiene su propio viaje, y este es el momento de que cada uno recorra el suyo con total libertad y enfoque. Lo que es innegable es que tanto Hande Erçel como Kerem Bürsin son dos talentos excepcionales que han dejado una huella imborrable en la televisión turca y en la industria del entretenimiento a nivel internacional. Su trabajo juntos en Senkalkam fue un fenómeno, un hito que recordaremos siempre y que nos dio momentos inolvidables. Pero el arte evoluciona, y los artistas también. Su decisión de no trabajar juntos ahora, por las razones que sean, es una muestra de su compromiso con su crecimiento personal y profesional, y con su individualidad como artistas. Es una apuesta por seguir creciendo, por seguir explorando y por seguir sorprendiéndonos a cada paso. En resumen y para recapitular los puntos clave que hemos tocado en este análisis profundo, Hande Erçel ha revelado, de manera bastante clara, que no trabajará con Kerem Bürsin en un futuro cercano. Las razones parecen apuntar a una búsqueda de nuevos desafíos y evolución artística por parte de Hande, un posible deseo de separar la vida profesional de la personal, la consolidación de sus carreras individuales con sus propios proyectos y trayectorias, y muy probablemente factores de producción, de mercado y contractuales que influyen en las decisiones de la industria. Si bien esto puede ser decepcionante para muchos fans que anhelaban un reencuentro, es una decisión que debemos respetar, entendiendo que los artistas, como todos los profesionales, buscan crecer, explorar nuevas facetas de su talento y construir carreras sólidas y significativas. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este análisis. Espero de corazón que hayan encontrado este contenido informativo, interesante y que les haya ayudado a entender un poco mejor la situación desde diferentes perspectivas. Me encantaría saber sus opiniones al respecto. ¿Qué piensan de las razones que Hande ha compartido? ¿Creen que es importante que los actores busquen nuevos roles y compañeros de reparto para crecer? ¿O preferirían verlos juntos de nuevo sin importar las razones o las posibles consecuencias en sus carreras individuales? Déjenme sus comentarios aquí abajo, en la caja de comentarios, estoy ansiosa por leerlos, debatir con ustedes y saber su punto de vista. Su participación activa es lo que hace que este canal sea tan especial y dinámico. Y si les ha gustado este vídeo, si lo encontraron útil e interesante, no olviden regalarnos ese me gusta que tanto nos anima a seguir creando contenido, compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fans de Hande y Kerem, y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren formar parte de esta comunidad apasionada por el espectáculo turco, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas novedades y análisis. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo grande para todos.